Proverbios capítulo 28, verso 13. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a darle lectura en esta hora. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a darle lectura nuevamente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oramos al Señor. Bendito Dios y eterno Padre celestial, adoramos y bendecimos tu nombre poderoso en esta tarde. Gracias te damos porque nos permite la bendición de adorarte, de cantarte, de glorificarte, Señor, como hemos dispuesto, Padre mío, y nos ha traído, Señor, nuestra necesidad y nuestro amor hacia ti a esta tu casa. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y así como usted ha recibido de nosotros la adoración, ha recibido la alabanza, de la misma manera, Señor, queremos preparar nuestros corazones para recibir tu palabra y que haya cabida, Señor, en nosotros y que cumpla su propósito para la cual es enviada, como lo dice, Señor, en sí misma, Padre. Así como la lluvia desciende y hace tu propósito en la tierra, de la misma manera tu palabra también hace propósito en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta hora. En esta hora, hermanos, vamos a hablar acerca del título que por allí les anunciaba, y es un pecado imperdonable. Amén. Un pecado imperdonable. Uno de los atributos de Dios es que nuestro Dios es un Dios misericordioso y dice su palabra, perdonador. Amén. Es un Dios perdonador. Pero no obstante que nuestro Dios es un Dios perdonador, hay en la Biblia registro y hay en la Biblia fundamento que nos hace entender que hay cosas que Dios no va a perdonar. Amén. Porque la idea muchas veces de nosotros como seres humanos y como cristianos es de que Dios todo lo perdona y que no hay nada, absolutamente nada que Dios no pueda perdonar. Pero Dios delimita ciertas condiciones o nos habla de ciertas cosas que sí son imperdonables para Él. Amén. Entonces yo quiero que quede claro esto, hermano, porque le repito, nuestro Dios es un Dios perdonador, ampliamente perdonador. Pero hay algunas cosas que están escritas específicamente en la Biblia, aclaradas perfectamente en la Biblia, que eso no lo podemos raspar, ni la podemos quitar, ni lo podemos malentender, porque está explicadito allí. Y les quiero hablar de algunos pecados de ese tipo que nosotros comúnmente conocemos. Amén. Y mire, anoté algunos aquí, y yo creo que el más famoso para nosotros, o el que yo creo que nos produce una sensación de temor solamente de imaginarnos, es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado que dice la Biblia que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En otras palabras, no hay ninguna absolución, no hay ninguna disculpa, ningún perdón, no hay ninguna justificación, no hay nada que pueda quitar esa mancha de la vida de la persona cuando es una persona blasfema y maldiciente en contra de la tercera persona de la Trinidad Divina. Y yo creo que, le decía, nosotros tenemos mucho cuidado al pensar y mucho cuidado al hablar sobre todo de este tema, porque tenemos que ser muy cautelosos y muy respetuosos. Porque en el tiempo de Jesús muchos blasfemaron contra el Espíritu Santo, hablando acerca de que el Señor todas las obras que realizaba, las realizaba por medio y poder del enemigo.
Y el Señor se los dijo: toda blasfemia, cualquiera que sea, le será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no tiene perdón. Y nosotros lógicamente entendemos esto, y no solamente no lo hacemos porque por miedo al castigo o a la sentencia, sino porque usted no puede hablar mal de alguien que ama. ¿Sí o no? Y nosotros amamos al Espíritu Santo y le agradecemos que si estamos en pie es por Él. Si hemos salido de situaciones difíciles, si hemos podido librar, hermano, desiertos terribles, es por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Entonces, ¿cómo nos pasaría por la mente decir algo contra Él? Al contrario, lo honramos y lo adoramos y lo glorificamos. Pero tristemente hay personas desbocadas que hablan en contra del Espíritu de Dios y que parece que para ellos no pasa nada. Pero mucho cuidado con eso. La verdad a mí hasta me da ñáñaras, dirían por ahí, escuchar. La otra vez escuchaba una persona hablando respecto a eso y lo que hice, mejor me aparté de ahí. Digo, no me vaya a alcanzar, porque son cosas muy delicadas y eso es algo que está explicado en la Biblia, hermano. Amén. No necesita tanto argumento porque el Señor lo dijo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Hay algo más que el Señor no perdona y es el suicidio. Amén. No perdona el suicidio, aunque hoy en día, hermano, mucha gente está pensando lo contrario. Yo escuchaba a un loco por ahí decir que Judas no se perdió, que Judas Dios lo perdonó, porque cuando Cristo descendió a predicarle a los espíritus encarcelados, ahí estaba Judas y también se fue. Más loco no puede estar. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la posibilidad de arrepentirnos después de la muerte. O dicho más claro, podemos arrepentirnos de nuestros pecados después de la muerte, pero no podemos tener perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia es tajante al respecto y dice que está establecido que al hombre que muera una vez y después el juicio. Nosotros nos podemos arrepentir de nuestros pecados en vida, no importa si es en el último momento. No importa si es en la última hora o los últimos minutos de nuestra vida, no importa, Dios tiene misericordia y si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Amén. Claro que una persona que está convaleciente y le dice, Señor, perdóname, y por dentro dice, si me levanto voy a seguir igual, está duro su caso, porque Dios no nada más escucha las palabras, también Dios conoce los pensamientos. Pero la Biblia nos habla de aquel hombre que estaba junto a la cruz, a punto de morir, y se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios lo perdonó. La misericordia de Dios es tan grande que cuando nosotros hacemos las cosas a tiempo, Dios tiene misericordia. Pero el suicidio es uno de los pecados imperdonables. ¿Por qué? Porque la persona no tiene tiempo para arrepentirse. Y no quiero entrar en imaginaciones, porque quizá usted me dirá, hermano, y si me tiro de una torre de 100 pisos y en lo que voy cayendo me arrepiento, ¿para qué se arriesga? Amén. No importa cuáles sean los problemas, no importa qué tan grave parezca la situación, no permita que Satanás le meta en la cabeza en que la solución es la muerte o matarse, porque usted mismo se estaría perdiendo para toda la eternidad. El suicidio es imperdonable. Yo lamento decir esto tan real, porque lógicamente alguien que ha vivido algo así no es tan terrible, no es tan fácil, y hablo de la familia. Pero si alguien se quita la vida, no tiene perdón, porque no tiene oportunidad para hacerlo, porque él mismo o ella misma se está quitando la vida y se está quitando la oportunidad de salvarse. Por eso es que el enemigo trae a la mente del hombre que se quita la vida cuando tiene problemas. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, jóvenes se han quitado la vida porque lo dejó la novia? O señorita, porque la dejó el novio. Y a los 3 meses ellos ya están en el infierno y la otra persona ya tiene su pareja nueva. Eso es lo que hace Satanás. Tenemos que tener cuidado. Nosotros sabemos que hay situaciones complicadas en la vida, pero nunca será el remedio
tomar una cuerda o tomar una pistola o tomar y cortarse la vena. Jamás, hermano. Porque aquí en la tierra cualquier problema, por muy grave que sea, y cualquier dolor, por muy grave que sea, tiene final. Pero en la eternidad ya no hay esperanza. Así acá le puedan hacer su nicho, su altar, su lo que sea. Si esa persona salió de esta vida sin Cristo y más quitándose la vida, no va a oler nada de eso. Cuidado con eso, hermano. Y la incredulidad también es un pecado que no puede Dios perdonarlo. Amén. Sí lo entendemos, ¿verdad? Hermano, pero la incredulidad, o sea, si somos incrédulos y así nos vamos, estamos perdidos. No hay solución. Tenemos que reconocer a nuestro Dios y tenemos que darle nuestra vida y aceptar lo que Él es el dueño de nuestra vida. Amén. Y así, hermano, hay muchas cosas que a veces nosotros las tenemos gráficamente bien definidas. No, yo no puedo blasfemar, no, yo no me voy a matar. Dios me guarde y me libre y me ayude a superar la adversidad, me ayude a superar la presión de la gran deuda que tengo o el problema terrible que tengo en el hogar, en el matrimonio. Físicamente estoy padeciendo y me valiera más morir que vivir. Ok, pero espere que Dios lo decida. ¿Sí me explico? Espere que Dios lo decida. Yo sé que hay muchas condiciones en la vida del ser humano que le hacen pensar que es mejor morir, pero es mejor morir cuando Dios lo decida, no que nosotros lo busquemos. El apóstol Pablo decía: yo ya quiero estar con el Señor, pero nunca atentó contra su vida porque sabía que no iba a llegar para allá. Y hoy el tema es un pecado imperdonable. Y si usted leyó y usted escuchó el versículo que leíamos, usted puede entender algo. Le voy a dar lectura nuevamente. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay algo que el cristiano ha olvidado y que las personas tienen por algo que no existe. Y es que el pecado oculto es un pecado imperdonable también. Pero la pregunta en esta hora sería: ¿y cómo habrá alguien que quiera ocultar un pecado? ¿Cuáles serían las razones para que una persona quiera ocultar un pecado, sabiendo que es algo que le va a dañar, que le va a destruir y que le va a hacer que se pierda para toda la eternidad? En esta hora le voy a dar 3 razones para ello. Amén. 3 razones. Número 1, por minimizar el pecado. Cuando alguien piensa que lo que está haciendo no es grave, cuando la persona piensa que lo que está haciendo no tiene consecuencias. No pasa nada, hermano. Yo no he hecho nada, no he lastimado a nadie, no he forzado a nadie, no le estoy haciendo mal a nadie. Lo que yo hago es en mi persona, o es en mi privacidad, o es en mi intimidad, o es en mi vida, pero yo no le he hecho mal a nadie. Y a veces la persona minimiza lo que está haciendo pensando que no va a traer consecuencias. Pero la Biblia a mí me dice que el que está ocultando su pecado no va a prosperar. Si algo es pecado, no importa lo grande o lo pequeño que sea. No importa si lo consideramos un pecado blanco o un pecado azul, porque hoy en día está eso, ¿no? Es como la magia. La magia negra es la mala, la magia blanca es buena. Ese es el mismo diablo, nomás que con otro color. Porque hay gente que tiene esa definición en la cabeza, que la magia negra ese es mala, es el vudú, es el que hace mal. Ahora la magia blanca, esa es la que cura, la que sana. El diablo no está opuesto consigo mismo, la Biblia, el Señor lo dijo. No está dividido. No importa el color que le digan, magia es magia y es algo que no es de Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros pintamos nuestro pecado, lo hacemos pequeño o lo hacemos grande dependiendo de nuestro concepto y de lo que nos conviene. No, pecado es el que comete fulano, porque ese sí es un adúltero, hijo del diablo. Yo no.
Yo a veces mis ojitos son alegres, pero no pasa nada. ¿Cuántos estamos aquí? Pecado es que cometen un fulano, que ese sí es un ladrón. Es un ladrón, mira, ese se roba esto y lo otro y allá. Yo no, yo nada más doy mal el cambio, pero eso no creo que sea importante. Se da cuenta que muchas veces podemos justificarnos así, minimizando las cosas que hacemos, y como nosotros las hacemos pequeñas y le quitamos lo grave, pensamos que también a Dios lo engañamos y que Dios dice, no pasa nada. Pero ¿a dónde nos va a llevar si seguimos así? No, tengamos en mente que pecado ante Dios es todo lo que vaya en contra de su ley. Sea grande o sea pequeño, para nosotros, para Dios, pecado es pecado. Si usted va a comprar un vestido o una falda o una blusa y usted le ve una mancha, ¿qué hace usted? ¿Lo minimiza? ¿Verdad que pide descuento por esa mancha? ¿Sí o no? Oye, pero está manchada, dice el vendedor, pero no se nota, sí, pero está manchada. No está perfecta, así que sí la compro, pero ¿cuánto me le va a descontar? ¿Por qué que usted está maximizando una mancha que el vendedor le está diciendo que es pequeña? ¿Se da cuenta que mancha es mancha? Ahora póngase del lado del vendedor. Sí, es una manchita, sí. Y a veces así lo hacemos. Como nos conviene, hacemos la mancha grande o pequeña. Pero ante Dios pecado es pecado. Amén. Pecado es pecado, tanto el que mató como el que odia. Los dos son iguales. No, hermano, porque pues aquel asesinó. Yo no lo digo. Yo quizás al igual que usted pueda decir, no, hermano, pues bueno, hay una diferencia. Aquel lo hizo, este lo pensó. Lo saboreó, pero no lo hizo. Pero es que no es lo que yo diga, no es lo que diga Darwin, es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que el que odia es culpable de homicidio delante de Dios. Así que yo le preguntara a usted y usted me preguntara a mí, ¿a cuántos hemos matado? Pregúntese. ¿O a cuántos está matando? Porque a lo mejor todavía los está matando. Nada más que lentamente cada día. No minimicemos nuestro pecado. Número 2, por vergüenza. Hay gente que esconde su pecado por vergüenza y que al sentir esa vergüenza tiene temor a la reprensión de la sociedad, a la respuesta de la sociedad. Y si es cristiano, tiene temor a perder su testimonio o a perder su apariencia. ¿Cuánta gente vive así? Cometió un error, se esconde, no dice nada porque voy a perder mi reputación, voy a manchar mi reputación, voy a perder mi testimonio. Ya no me van a ver como aquel hombre o como aquella mujer pura y limpia y santo o santa. Y a veces escondemos lo que hacemos o lo que hicimos o lo que estamos haciendo para evitar que seamos reprendidos y que nos disciplinen. Pero pregunto, ¿de qué nos vale eso si el que lo sabe ya lo sabe? El que lo debe de saber ya lo sabe y no necesita soplones, no necesita que nosotros le informemos, porque los ojos del Señor atalayan toda la tierra. Pero hay gente cuidando su prestigio, pero perdiendo su alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo he reconocido a hombres de Dios que han tropezado, pero que ellos mismos se han parado y han dicho, cometí esta falta, cometí este error, por lo tanto no necesito que me disciplinen, yo mismo me bajo del altar. Y para unos puede ser, desdichado, miserable, pecador, pero delante de los ojos de Dios es alguien que tiene el valor para reconocer sus errores, y aunque lo pierda todo, está dispuesto a empezar desde cero. Pero ¿cuántos líderes y pastores y evangelistas y cristianos en general, porque esto no respeta, cometen un error
Y como diría ahí Proverbios, de la mujer adúltera se limpian la boca y dicen, no ha pasado nada. Y así siguen su vida como si no pasara nada, por la vergüenza de qué van a decir de mí. Pero no nos ponemos a pensar, ¿y qué siente Dios? ¿Qué dice Dios? Porque aunque Dios ha callado, no lo hará por siempre. Un día echará en cara nuestros pecados. Por eso tenemos que reconocerlos a tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que el pecado oculto es un pecado imperdonable. Pero hay una tercera razón, y la tercera razón es de que hay personas que ocultan su pecado porque quieren seguir pecando hasta que los agarren, hasta que se les descubra o hasta que Dios los elimine. Esa es la tercera razón. Hay cristianos o personas que están encubriendo su pecado. Y mientras no lo descubran, mientras nadie lo note, mientras nadie sepa nada, lo van a seguir haciendo. Y ahí están escondiditos, no pasa nada. No pasa nada, pero si Cristo viene, te queda. Cuidado con eso, hermano. Porque el enemigo es astuto y el enemigo usa como trampa el silencio y el esconderse. Si tú te escondes y si tú no dices nada, no pasa nada. Si nadie sabe nada, no es pecado. Si nadie se entera, no habrás lastimado a nadie, no habrás lastimado a tu familia, no habrás dañado a tu esposa, no habrás dañado a tu esposo. Eso queda en ti nada más y no ha pasado nada, dice el diablo. Pero eso es mentira. Porque cuando Dios conoce el corazón, cuando Dios conoce las condiciones, cuando Dios ve las circunstancias, Él no va a quedarse callado, ni va a tener por inocente al culpable. Cuando David se metió con Betsabé, se enteraron muchas personas. Se enteraron, pero como era el rey, no dijeron nada, porque a lo mejor les costaba la cabeza. Y aparentemente para David todo andaba bien, porque no hubo problema, no perdió el respeto de la gente, no perdió su investidura, no perdió el reinado, no le quitaron la corona. Él se limpió la boca y dijo, aquí no ha pasado nada. Pero la Biblia dice, pero lo que él hizo fue desagradable ante los ojos de Dios. Y para no profundizar en el tema de David, le pregunto, ¿pagó consecuencias? Claro que pagó las consecuencias, porque Dios no es juguete de nadie. Y entre más Dios nos confíe, más nos va a demandar. Él había dicho, es conforme a mi corazón. Y los enemigos de Jehová habían blasfemado diciendo, ahí está, el que dijiste que era conforme a tu corazón, mira lo que hizo. Por eso el Señor le dijo, no te puedo dejar sin castigo, porque tú hiciste que mis enemigos dijeran contra mí. Cuidado con eso, hermano. Porque Dios demanda de nosotros integridad. No importa si manchamos un poco nuestra vida, hay que reconocerlo. Si a nuestro punto de vista no fue grande, no es cosa de qué preocuparse. Pero si el Espíritu de Dios nos dice lo contrario, hagámosle caso a Él. Y pidámosle perdón a nuestro Dios y sigamos adelante. Dios jamás nos va a exhibir para que nos destruyan. No, Dios es lo que nos confronta para limpiar nuestra vida, para perfeccionar nuestro corazón y que podamos seguir avanzando. Así que cuidado con esas tres razones. ¿Cuál es la sentencia? Mire, aquí lo dice la palabra del Señor. El que encubre su pecado no prosperará. No va a prosperar. Y hay gente que nunca pasa de ser lo que son porque nunca ha abierto su corazón para hablar con Dios y pedirle perdón. Y ahí están, son cristianos que, miren, son como Jesús en una cosa nada más. Son lo mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No cambian, el mismo corito, los mismos textos, la misma alabanza. Nunca cambia, porque eso es lo único que tienen en el corazón. Misma mentalidad, mismo estilo de vida, mismos errores, mismos fracasos, mismos pecados, mismas caídas.
¿Y por qué será, hermano? Yo no puedo prosperar. Yo no prospero, yo lo intento. Quiero ser diferente, quiero crecer, pero no puedo. ¿No será que hay algo que tiene usted que hablar con Dios? ¿No será que hay algo que tiene que confesar? Y aclaro, no es que va a venir públicamente, hermano, ya hace 5 años. No. Porque se va a convertir en chisme. Hable con Dios. Hable con Dios. Y si alguien dañó con lo que usted hizo, pues con las tripas en la mano, pero usted tiene que pedirle perdón también. Porque esto es lo que Dios demanda de nosotros. Por eso es que el Señor permitió que el error de David quedara registrado en la Biblia. Para que entendiéramos que aún un hombre conforme al corazón de Dios puede fallar. Si no, el Señor hubiese hecho a un lado esa historia y el rey David para nosotros hubiese sido perfecto. Pero Dios dice, no, yo quiero que mi pueblo aprenda de los errores de los que estuvieron cerca de mí también. La sentencia es: no prosperarás. ¿En qué área? Yo nada más voy a hablar de lo espiritual. De lo demás que se encargue el Espíritu Santo. Pero yo voy a hablar de lo espiritual. Si no hemos podido prosperar espiritualmente y nuestra oración sigue siendo de 5 minutos, 3 de bostezos y 2 de sueño, algo anda mal. Si no hemos podido pasar del tiempo de oración de hace 20 años, algo no está bien, hermano. Algo está mal. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele y que nos diga: Señor, te abro mi corazón y dime qué es lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Hay algo que te molestó, que yo hice como si nada y que tú sigues molesto? Porque a veces eso es lo que pasa. Nosotros seguimos la vida como si nada, pero Dios está molesto con nosotros por lo que hicimos. Y en esta hora nosotros tenemos que decirle: Espíritu Santo, revélame, habla, ilumíname. Dime de verdad si hay algo de mí que me está estorbando para acercarme a ti. Si yo hice algo que te dolió tanto que te alejó de mí, ayúdame a apartarme de lo que me aparta de ti. ¿Cuántos captamos esta palabra? Porque es una sentencia. La sentencia es: el que encubre su pecado no prosperará. Pero no nada más eso. Ahí no termina el texto. Dice: más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, el que no se aparta y el que no lo confiesa no alcanzará misericordia. Y el que no alcanza misericordia no alcanza perdón. Y ahí entramos en el tema. Por eso es que los pecados ocultos son un pecado imperdonable. Hermano, y no que Dios lo perdona, pero si nos arrepentimos, si cambiamos, si lo confesamos, si nos apartamos de ese camino. El Señor le dijo a la mujer adúltera: mira, ¿quién te condenó? Nadie. Pues yo tampoco te condeno. Anda, vete. Y hasta ahí acabó la historia. Le dijo: anda, vete y no lo vuelvas a hacer, porque la otra no la vas a contar. No lo vuelvas a hacer porque la otra tal vez no tenga la misma suerte o la misma oportunidad, mejor dicho. Vete y no peques más. Aquel ciego, el Señor le dijo: vete. Perdón, al que estaba paralítico en el estanque de Betesda le dijo: vete, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Quiere decir que cuando nosotros dejamos el camino, nos apartamos de él, pero regresamos o seguimos encubiertamente, las cosas van de mal en peor. Y usted dirá, y que tal vez me diga: no, hermano, la blasfemia, el suicidio, perdón, pues eso sí, pero pues que yo oculte un pecado. Y si la muerte llega y usted sigue con ese pecado ahí, y si Cristo viene y usted sigue con ese pecado ahí, escúchelo: pecado oculto, pecado encubierto, pecado que usted lo tiene protegido. Ese es como tener una cadena que le está atando a la tierra y que Cristo venga y usted se va a quedar con esa cadena. ¿Hay algo que Dios no puede perdonar?
Y lo que Dios no puede perdonar es aquello que no le pide perdón. Así de fácil. ¿Por qué es imperdonable, hermano? Porque si usted no le pide perdón a Dios y usted no confiesa lo que usted hizo o está haciendo y cambia su estilo de vida, ¿cómo le va a perdonar el Señor? Dígame, ¿cómo? Si lo necesario para el perdón de Dios es el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento hay perdón. Cuando no hay arrepentimiento no hay perdón. Pero hay una gran diferencia. Que tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Sí me explico? Tenemos tiempo para hacerlo. La blasfemia, esa ya está sentenciada, no tienes perdón. El suicidio está sentenciado, no tienes perdón, porque no tienes oportunidad. Pero los pecados ocultos hay una esperanza, y la esperanza es que si los confesamos y nos apartamos de ese camino, alcanzaremos misericordia. Hermano, ¿y por qué le puso entonces el pecado imperdonable? Porque si usted sigue, o yo sigo, o la persona sigue como está, que no se confíe, Dios no lo ha perdonado, ni lo va a perdonar jamás, a menos que se arrepienta. ¿Por qué el Señor no perdonó a Judas? ¿Por qué el Señor no perdonó a Saúl? ¿Por qué el Señor no perdonó a Caín? Porque ninguno de estos tres le pidió perdón. ¿Ya notó eso? Le dice el Señor a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Señor, un ataque de ira lo maté, pero estoy arrepentido. ¿Así fue la historia? Le dice: soberbio, arrogante, malhijo, ¿acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano? Todavía, hermano, acababa de cometer esa falta y se le pone al tú por tú al Dios de los cielos. ¿Cuándo le pidió perdón? El Señor le dijo: mira, maldito serás tú de la tierra, y andarás errante. ¿Y qué dijo Caín? Perdóname. No, dijo: lo que me preocupa es que el primero que me haya me va a matar. Dice el Señor: ¿eso te preocupa? A mí no me interesa si tú mueres mañana o mueres dentro de 1000 años. Voy a poner una señal que no te mate cualquiera. Vas a vivir, si es posible, los años que vivió. Pero hubo un problema con él. Jamás le pidió perdón a Dios. Jamás. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que era hijo del maligno. Ahí han sacado una versión de otro loco, que Caín no era hijo de Adán, que era hijo del diablo con Eva. Basura. Cuando la Biblia dice que era hijo del maligno, es porque él permitió que el enemigo reinara en su corazón y lo llevara a vivir como vivió, apartado de Dios. Pero nunca le pidió perdón. Saúl, ¿por qué no recibió el perdón de Dios? Porque Saúl nunca le pidió perdón a Dios. Llega Samuel y le dice: Saúl, ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó? Dice Saúl: sí lo hice, yo cumplí la palabra de Dios. Le dice: bueno, entonces ¿qué cosa es eso que escucho? Ah, eso es el pueblo, pero yo cumplí. Y Samuel se enoja. ¿Sí o no? Se enoja Samuel y le dice: Dios ya te desechó. Ah, no me importa, pero ven y hónrame, dice, delante de los ancianos. A él lo que le importaba era conservar su posición, conservar la corona en su cabeza y el reino. No me importa lo que Dios esté diciendo. ¿Cómo lo va a perdonar Dios si jamás le pidió perdón? Judas, ¿cuándo le pidió perdón a Dios? ¿Dónde están los tres? ¿Se da cuenta que los pecados ocultos y una vida de obstinación y de terquedad es un pecado imperdonable? Bendito sea el Espíritu de Dios, que habla a nuestro corazón y nos redarguye y nos cambia, y que nos trae arrepentimiento y nos trae una nueva vida. Y el perdón de Dios viene con ello incluido. Pero mientras no haya una separación del pecado, mientras no haya una separación hacia las cosas ocultas y malas, seguimos bajo la condena de no prosperar y no alcanzar misericordia. Y esto es grave, hermano, porque ¿qué es lo que usted y yo le pedimos a Dios a diario? Ten misericordia, Señor, ¿sí o no?
en esta pandemia, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi matrimonio, de mi esposa, de mi esposo, de mis padres, dice el Señor. ¿Y cómo te voy a tener misericordia a ti si tú vives una vida que no me agrada y no me pides perdón jamás? ¿Cómo te voy a tener misericordia a ti? ¿Cómo te voy a perdonar si yo estoy viendo cómo estás viviendo y sigues para adelante? En esta noche, Dios nos habla a todos y nos dice, tú tenías en tu mente que esto, que allá, pero ahorita te estoy trayendo, porque si tú continúas en ese camino doble, con esas cosas ocultas en tu mente, en tu corazón, con resentimiento, con ira, con odio, con enojo, con celo, con soberbia, con orgullo, con todas esas cosas, y tú continúas así y no cambias, te vas a llevar una sorpresa cuando llegue el final del camino. ¿Sabe? El Señor lo dejó claro y dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Pero qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad. Escuche bien, no nada más eran hacedores de milagros. Ellos dijeron, nosotros hicimos señales, hicimos prodigios, hicimos milagros, pero el Señor le dice, y en medio de todo eso hicieron maldad. Y de eso nunca me pidieron perdón. Y de eso nunca se arrepintieron. Por eso van a ir a donde van. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se van a sorprender, Señor, pero entonces, ¿por qué hicimos tanto milagro? Porque yo respaldo mi palabra y por la necesidad de los que llegaban a buscarme a mí. Pero yo contigo no tuve nada nunca. Tú no te arrepentiste, viviste a tu manera pensando que yo estaba ciego, pues te das cuenta que no es así. Hoy, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir el corazón y dejar que el Señor escanee nuestro corazón, que haga un estudio pero minucioso de nuestro corazón. Y le tenemos que decir, como dijo el salmista, Señor, examíname, analízame. Si hay en mí camino de perversidad, si hay en mí un corazón que no te agrada, y cámbiame, transfórmame, restáurame, perdóname. Tenemos que pedirle a Dios perdón, hermano. Amén. Hermano, pero si yo no hago cosas tan grandes, ay Dios, es que eso no se necesita. Tenemos que tener un corazón recto y perfecto, y cuando cometamos un error nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón rápido. No dejar que caiga la noche. Un pecado imperdonable. Podemos estarlo arrastrando y no darnos cuenta. ¿Cómo podemos recibir perdón sin buscarlo y sin merecerlo? Sin pedirlo y sin cambiar. Jamás. Por eso a veces, hermano, le pedimos a Dios, pero no sentimos su perdón. Y nos sentimos lejos de Dios. Y nos sentimos que estamos distantes. Y sentimos que Dios está molesto. Pero es porque muchas veces o no le pedimos perdón, o le pedimos perdón, pero no nos apartamos del camino. Y el que no se aparta, el que no lo confiesa y se aparta, no alcanza misericordia. Así que en esta hora vamos a pedirle a nuestro Dios y a decirle a nuestro Dios, Señor, ayúdanos. Si hay algo que yo he reservado en mí y que por la pena a perder la posición y por la pena a perder los privilegios y por la pena a perder la impresión que tienen los demás de mí, pues yo me he quedado callado y he hecho como si no pasó nada. Pero en esta hora el Señor nos dice, mientras tú, hablando Dios,
no cambies de vida, no me pidas perdón y no cambies tu rumbo, no te sientas perdonado porque yo no te he perdonado. ¿Estamos o no? Es como cuando odiamos a alguien. Cuando usted odia a alguien y usted va y le pide perdón a Dios sin perdonar a esa persona, pregunto, ¿Dios le perdona? ¿Se da cuenta? El Señor dice, si tú odias a alguien y no lo perdonas, yo tampoco te perdono a ti. ¿Cuánta gente con liderazgo, con dones, con talentos, con virtudes, están en el infierno porque no pudieron perdonar o porque no pudieron amar a alguien? ¿Y cuántos miles de cristianos, de creyentes, estamos dentro de la iglesia en esa condición? Y parece que no pasa nada, ¿sí o no? Y todos cantamos, y todos oramos, y todos levantamos la mano, y todos hacemos lo mismo que los demás. Pero no está usted perdonado, no estoy yo perdonado. Vamos rumbo al infierno, aunque estemos dentro de la iglesia, porque hay algo que no hemos sacado. Por eso dice la palabra del Señor, confesaos vuestros pecados unos a otros. No que vaya con el cura, eso es mentira. Hombre corrupto igual que nosotros. Tenemos que ir delante de Dios y confesar nuestras ofensas unos a otros. Eso no es otra cosa, sino decir, hermano, yo creo que le ofendí con mis palabras, con mi actitud. Yo le ofendí y le pido perdón. O al revés, me sentí ofendido por lo que usted me dijo, por lo que usted me comentó, pero perdóneme, hermano. Y ya deje en las manos de Dios al otro si le va a decir, pues también perdóneme a mí. O le va a decir, no lo vuelvas a hacer. Vaya preparado para las dos cosas. Pero nosotros nos tenemos que libertar. Amén, hermano. Tenemos que romper esas cadenas. Tenemos que quitar esas prisiones que nos están atando ahí. Así que en esta hora vamos a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Y permitamos que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. No importa si los que están a nuestro alrededor nos alaban. No importa si los que nos rodean nos echan porra. Si Dios no está contento, de nada sirve. Y no importa si los que están a nuestro alrededor nos condenan y nos señalan y nos critican y nos dicen, si Dios nos conoce y delante de Él estamos en paz, lo demás sale sobrando. Pero en esta hora, el que lo tiene que decir a nuestro corazón es el Señor. Amén. No digamos, no, yo no tengo problema con nada ni con nadie. Eso lo tiene que decir el Señor. ¿Y cómo nos lo va a decir? Que en esta noche le digamos al Señor, Señor, mira mi corazón. Porque este corazón nos engaña. ¿Sí o no? Hay gente que ha dicho, no, si a mí me pasa esto, yo haría esto. Y son peores que a lo que condenó. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a decirle, Señor, yo me he librado de no hablar contra ti. Dios me guarde de tomar una decisión mala contra mi vida. Pero en esta hora, si hay algo oculto que ha tenido en mi corazón hay años, o mi mente, o mi alma, ha estado conservando ahí guardado algo que no debe de estar y que ciertamente me está atando al mundo, y si tú vienes me quedo, en esta noche, sácalo de mí. Amén. Oramos al Señor.